Bienvenidos. Empecemos con la historia de hoy. Mi prometida me dijo que la boda se cancelaba a menos que yo le pidiera perdón a su exnovio. Le respondí que entonces la boda quedaba cancelada. Pero no me tomó en serio hasta que los encargados de la finca la llamaron para confirmar que todo estaba anulado de forma oficial. Me llamo Marcos. Tengo 32 años y trabajo en el soporte informático de una mediana empresa de logística. Vivo a las afueras de Madrid y mis semanas suelen ser bastante rutinarias. Yendo del trabajo al gimnasio, cenar, dormir y repetir. Mi prometida es Elena, de 29 años, y trabaja como gerente en una clínica dental. Llevábamos juntos 3 años. Estábamos prometidos desde hacía 6 meses y aún no vivíamos juntos porque habíamos acordado esperar hasta después de la boda para unificar nuestros alquileres. Hasta el mes pasado, le habría dicho a cualquiera que nuestra relación era sólida, no perfecta, pero con los problemas normales de cualquier pareja adulta, como los horarios, el dinero o los límites familiares. Elena tiene un exnovio llamado Raúl. Salieron de forma intermitente antes de conocerme. Según ella, la relación terminó porque él era un inmaduro incapaz de comprometerse. Me parecía bien, porque yo también tengo mi propio pasado. Con la diferencia de que yo no lo arrastro a mi presente, Raúl seguía rondando por su vida de formas un tanto extrañas, coincidiendo en eventos de nuestro grupo de amigos, a través de conocidos en común o con algún mensaje esporádico que ella insistía en que era inofensivo. No me hacía ninguna gracia, pero tampoco quería ser el típico novio controlador que prohíbe amistades. Así que fui muy claro y le dije que no me interesaba que él formara parte de nuestro matrimonio en ningún sentido. Eso debería haber sido fácil de entender. Sin embargo, Elena empezó a planear la boda como si fuera una operación militar en la que yo era un simple becario sin sueldo. Cada decisión venía acompañada de un tono de superioridad, y si yo hacía alguna pregunta, actuaba como si la estuviera retrasando a propósito. Si no estaba de acuerdo con algo, se quedaba callada y me castigaba respondiendo con monosílabos fríos durante el resto de la noche. Hace 2 semanas, me comunicó que Raúl iba a venir a la boda, y no porque yo lo hubiera invitado, ni siquiera como acompañante de otra persona. Dijo que iba a venir porque hace años él la ayudó a conocer a uno de los proveedores, y que sería de muy mala educación no incluirlo. Aquello no tenía ningún sentido. Pero ella lo dijo como si fuera una obviedad, y yo estuviera siendo un corto de luces. Le dije que no de forma tranquila, clara y sin montar ningún drama, dejándole claro que no me iba a casar con su exnovio, sentado allí, mirando. Ella puso los ojos en blanco. Me llamó inseguro y soltó algo que me encogió el estómago. Dijo que la boda se cancelaba a menos que yo le pidiera perdón a Raúl por haberle faltado al respeto. Pensé que iba de farol. Así que le dije que entonces la boda quedaba cancelada. Y lo dije muy en serio. Ella se rió como si le acabara de contar un chiste, cogió las llaves y se marchó. El último mensaje que me envió esa noche decía que volvería arrastrándome en cuanto me diera cuenta de todo el dinero que ya habíamos gastado. No volví arrastrándome, sino que empecé a hacer llamadas. A la mañana siguiente, llamé primero a la finca donde íbamos a celebrar el banquete. No grité, ni solté ningún discurso dramático. Simplemente pregunté cuál era la política de cancelación y qué pasos había que seguir para rescindir el contrato oficialmente. Me explicaron que ambas partes habíamos firmado, pero que cualquiera de los dos podía solicitar la anulación, asumiendo una penalización económica que dependía de la fecha. Les pedí que me enviaran el formulario por correo electrónico. Mientras esperaba, llamé a la empresa de catering y al fotógrafo.
Manteniendo el mismo tono y haciendo las mismas preguntas, fui muy práctico en todo momento. Si la boda dependía de que yo le pidiera perdón a su ex, entonces no era una boda que me interesara financiar. Elena me escribió sobre el mediodía. Me envió una captura de pantalla con la confirmación de la reserva no reembolsable de nuestra luna de miel y escribió que esperaba que estuviera orgulloso de mí mismo. Le respondí que estaba tramitando la cancelación de la finca y que podíamos dividir a partes iguales las pérdidas que nos correspondieran legalmente. Mantuve un tono neutral, sin insultos ni amenazas. Me llamó inmediatamente y lo primero que me dijo fue que, si de verdad estaba intentando dejarla en ridículo delante de todo el mundo, esa expresión me llamó mucho la atención. Le repetí que no le iba a pedir perdón a un hombre que no pintaba nada en nuestro matrimonio. También le dije que, si realmente creía que la boda debía depender de eso, cancelarla era la única salida lógica. Cambió de táctica rápidamente y, de repente, ya no se trataba de Raúl, sino de que yo no respetaba su criterio. Dijo que la estaba obligando a elegir bandos y que los adultos sanos no dan ultimátums. Le recordé que fue ella quien me dio el ultimátum de pedirle perdón a Raúl o cancelar la boda, y que yo simplemente había aceptado sus condiciones. Se hizo un largo silencio antes de que me dijera que estaba exagerando y que no lo decía en serio. Esa fue la primera grieta en su postura. Le pregunté directamente si Raúl iba a venir a la boda. Dudó un instante y luego dijo que solo iría si yo era capaz de comportarme con madurez. Eso me lo dijo todo. Así que esa misma tarde envié el formulario de cancelación. No lo hice de forma impulsiva, sino que me leí el contrato 2 veces. La parte de la señal que perdíamos ascendía a varios miles de euros, una cantidad importante, pero no devastadora. Podía asumir mi mitad sin arruinar mis finanzas. Iba a doler económicamente, pero no tanto como empezar un matrimonio en el que mis límites eran negociables según su estado de ánimo. 3 días después, los responsables de la finca nos enviaron un correo a los dos confirmando la recepción y pidiendo a Elena que ratificara la cancelación. Ahí fue cuando se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. Se presentó en mi piso esa misma noche sin avisar y ya no se reía en absoluto. Cuando llamó a la puerta, eran cerca de las 9 de la noche. Yo ya había terminado de cenar y estaba respondiendo unos correos. Estuve a punto de no abrirle, pero pensé que evitarla solo alargaría la situación. Entró caminando como si todavía viviera allí. Dejó el bolso sobre la encimera de la cocina y empezó a atacar inmediatamente. Dijo que la había pillado por sorpresa, que cancelar sin hablarlo de nuevo era una medida extrema y que la había hecho quedar como una desequilibrada ante la coordinadora de la finca. Dijo que yo me estaba centrando en el problema equivocado y que todo era una cuestión de confianza. Según ella, si yo confiara en su palabra, no me sentiría amenazado por un hombre con el que salió hace años. No paraba de repetir que él había sido importante para su crecimiento personal y que apartarlo de su vida sería inmaduro. Le aclaré que no me sentía amenazado, sino que no estaba dispuesto a celebrar el inicio de mi matrimonio con su ex entre el público, solo porque ella creía que las apariencias importaban más que mi comodidad. Se enfadó. Me llamó controlador y luego dijo algo que cambió por completo el rumbo de la conversación. Dijo que Raúl se sentía ofendido por la forma en que yo hablaba de él. Le pregunté en qué momento exacto había hablado yo con Raúl sobre él. Dudó de nuevo y terminó confesando que le había enseñado capturas de pantalla de nuestra discusión privada sobre la lista de invitados. Se justificó diciendo que quería su punto de vista porque él la conocía muy bien. Esa fue la primera vez que sentí verdadera claridad en lugar de frustración. El problema no era invitar a un ex.
Era la triangulación de nuestra relación. Estaba pasando nuestros conflictos por el filtro de él, y luego esperaba que yo me disculpara por tener una opinión sobre mi propia boda. Le dije que compartir nuestras conversaciones privadas con un exnovio cruzaba un límite innegociable para mí. Se encogió de hombros y dijo que yo era un dramático. Según ella, yo debería estar agradecido de que tuviera amigos que se preocuparan lo suficiente como para opinar. Le pregunté directamente si seguía enganchada emocionalmente a él. Se enfureció al instante. Me llamó asqueroso por insinuar algo así y dijo que si quisiera estar con Raúl, no estaría prometida conmigo. Esa respuesta sonó ensayada, sin levantar la voz. Le dije que esa era exactamente la razón por la que había cancelado la boda. Porque en lugar de respetar un límite muy básico, ella había ido a más e involucrado a la única persona que garantizaba desestabilizarlo todo. Me miró como si la hubiera traicionado y luego soltó algo que no me esperaba. Dijo que si deshacía la cancelación y le pedía perdón a Raúl, ella me perdonaría por haberla dejado en ridículo. Cuando dijo que me perdonaría, la frase resonó de forma extraña. No fue algo dramático ni explosivo, simplemente sonó mal de una manera silenciosa y definitiva. Miré a mi alrededor por un segundo. Vi mi sofá, la encimera de mi cocina, el lugar que yo pago y mantengo en orden. Luego volví a mirarla y me di cuenta de que seguía hablando como si se tratara de una negociación en la que ella tenía la sartén por el mango. Le dije que habíamos terminado por esa noche y que tenía que irse. Parpadeó como si no lo hubiera procesado. Se lo repetí con calma, indicándole que la conversación había terminado y que debía irse a su casa. Se cruzó de brazos y dijo que aún no había terminado, añadiendo que los adultos no huyen cuando las cosas se ponen incómodas. La ironía era casi admirable. No escuché. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se quedó allí mirándome, esperando a que me ablandara, esperando a que le pidiera perdón por marcar un límite dentro de mi propio piso. Le dije que era mi casa, que ella estaba allí como invitada y que le estaba pidiendo que se fuera. Su tono de voz se volvió más cortante. Dijo que estaba intentando intimidarla, que aquello era maltrato psicológico y que cancelar la boda para luego echarla físicamente demostraba que yo era un inestable. Me mantuve tranquilo y le respondí que no había nada de inestable en pedirle a alguien que salga de tu casa cuando te está faltando al respeto. Cogió su bolso, pero no hizo ademán de moverse hacia la puerta. En su lugar, intentó un último ángulo. Dijo que si la obligaba a salir, lo nuestro se acabaría de verdad. Esa fue su segunda prueba de poder. Le dije que sí. Que si eso era lo que hacía falta para que entendiera que hablaba en serio, entonces sí. Me miró fijamente durante un largo momento, como si esperara que yo me derrumbara. Al ver que no lo hacía, pasó por mi lado hacia el pasillo. Antes de irse, se giró y dijo que me iba a arrepentir cuando me diera cuenta de que había tirado un matrimonio a la basura por mi propio ego. Le contesté que no estaba tirando un matrimonio a la basura, sino que me negaba a empezar uno en esas condiciones. Luego cerré la puerta y eché la llave de forma mecánica, sin dramatismos. Me quedé allí parado un minuto para asegurarme de que realmente se había ido y no estaba esperando a que volviera a abrir. 10 minutos después me mandó un mensaje. Eran párrafos enormes sobre lo frío que era yo, lo decepcionados que estarían sus padres y lo que iba a decir la gente. No había ni una sola línea sobre respetar mis límites. Ahí fue cuando me invadió una calma absoluta. Porque si echarla de mi piso me producía alivio en lugar de pánico, eso me decía todo lo que necesitaba saber. Después de echar la llave, los mensajes siguieron llegando. Al principio era rabia. Luego pasó al chantaje emocional. Dijo que la había humillado delante de la coordinadora de la finca
que su madre estaba haciendo preguntas y que la gente iba a pensar que ella había hecho algo terrible, me di cuenta de un detalle muy revelador. Todos y cada uno de los mensajes se centraban en su imagen, su humillación y el qué dirán. Ni una sola vez dijo entender por qué me incomodaba que Raúl estuviera metido en nuestra relación. Sobre la medianoche me llamó 3 veces seguidas. Pero dejé que el teléfono sonara. No iba a tener otra conversación en bucle en la que ella tachara mi límite de agresión. A la mañana siguiente había más mensajes, pero esta vez estaba más tranquila. Dijo que teníamos que arreglar esto antes de que se nos fuera de las manos. Sugirió que quedáramos para tomar un café y hablar como adultos. También añadió que Raúl pensaba que todo esto era un malentendido y que estaba dispuesto a aceptar mis disculpas en privado si eso facilitaba las cosas. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. El hecho de que él conociera tantos detalles como para opinar significaba que ella seguía informándole en tiempo real. Al parecer, nuestra relación era material de debate para su chat. Le respondí una sola vez. Le dije que no iba a pedirle perdón a él y que no iba a continuar una relación en la que mi prometida daba prioridad a su exnovio antes que a unos límites básicos. Le deseé lo mejor. Ella contestó inmediatamente, diciendo que yo estaba volviendo a ser un dramático y que si la bloqueaba, demostraría que nunca la había querido. No discutí ni di más explicaciones. Bloqueé su número y luego la bloqueé en las redes sociales. En Instagram, en Facebook e incluso en LinkedIn. Porque ya sé cómo funcionan estas cosas. No quería recibir mensajes indirectos, ni publicaciones dirigidas a mí, ni que los amigos comunes actuaran de mensajeros. No lo hice con rabia. Fue pura estrategia. Si dejaba un canal abierto, ella lo utilizaría para volver a arrastrarme al debate. Y el debate era su punto fuerte. Se desenvolvía de maravilla en las zonas grises donde podía darle la vuelta a la tortilla hasta obligarme a defenderme en lugar de abordar el problema original. Bloquearla no era un castigo. Era la forma de cortar el ciclo de raíz. 1 hora después, mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Era Raúl. Me quedé mirando la notificación del mensaje de voz durante 1 minuto entero antes de escucharlo. La voz de Raúl sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que se había enterado de que las cosas se habían salido de madre y que no quería ser el motivo por el que se rompía un matrimonio. Dijo que me respetaba y que esperaba que pudiéramos aclarar las cosas de hombre a hombre. Esa forma de expresarse me confirmó que su implicación no era accidental, sino que se sentía con derecho a intervenir. También comentó que Elena estaba muy afectada y que ella solía reaccionar de forma emocional cuando se sentía acorralada. Se presentó a sí mismo como la voz de la razón. El mediador. No le devolví la llamada. En lugar de eso, guardé el mensaje de voz e hice una captura del registro de llamadas. No lo hice porque pensara denunciar nada, sino porque tener pruebas es importante cuando las versiones empiezan a cambiar. 1 hora más tarde, mi hermana Marta me escribió preguntando qué estaba pasando. Por lo visto, Elena la había llamado llorando, diciendo que yo había cancelado la boda de forma repentina, por un pequeño desacuerdo con la lista de invitados, y que luego la había bloqueado sin darle explicaciones. Había sido muy rápida. Llamé a mi hermana y le conté la versión resumida. Sin dramas. Solo los hechos. Le expliqué que Elena había invitado a su ex a la boda en contra de mis deseos, que había compartido nuestras discusiones privadas con él, y que me había exigido que le pidiera perdón bajo amenaza de cancelar la boda. Le dije que yo simplemente había aceptado esa condición. Mi hermana se quedó callada un segundo y luego dijo que eso no era un pequeño desacuerdo en absoluto. A media tarde,
Elena intentó contactar conmigo por correo electrónico con el asunto de que, por favor, la escuchara. Lo leí una vez y era más de lo mismo. Decía que se sentía atacada y que yo no la apoyaba. Afirmaba que Raúl solo intentaba ayudar y que bloquearla era cruel e inmaduro. También dejó caer que cancelar el contrato de la finca, sin su consentimiento, podría traerme consecuencias legales si ella decidía demandarme por daños y perjuicios. Esa parte fue interesante. No porque me preocupara, ya que el contrato permitía la cancelación, sino porque demostraba su forma de pensar. Ya no se trataba de arreglar nada. Se trataba de buscar cómo presionarme. A última hora de la tarde, Raúl volvió a escribirme desde otro número. Decía que evitar la conversación me hacía parecer culpable. También bloqueé ese número. Llegados a ese punto, el patrón era más que evidente. Elena no estaba intentando arreglar nuestra relación en privado, estaba construyendo una versión en la que yo era un inestable y un irracional. Y Raúl no era un simple espectador, sino que participaba activamente. Todo aquello me confirmó algo que había evitado decir en voz alta. El problema nunca fue solo un invitado a la boda. El problema era si yo estaba dispuesto a competir con su exnovio por tener influencia dentro de mi propia relación. Pasaron 2 días sin contacto directo porque yo había cerrado todas las puertas que ella intentó usar. Eso no impidió que las consecuencias se hicieran notar. Un amigo en común, Yavi, me escribió preguntando si estaba bien. Me contó que Elena había dicho en su grupo que yo tenía problemas de celos y que había saboteado la boda tras montarme una película por nada. Según su versión, Raúl estaba invitado por cortesía y yo había reaccionado como si ella me hubiera sido infiel. En lugar de responderle por mensaje, llamé a Javi y le expuse los hechos de forma sencilla. Le expliqué que ella había invitado a su ex, que yo le había dicho que no, que ella había condicionado la boda a que yo le pidiera perdón y que yo había aceptado la cancelación. Le conté que lo había metido a él en nuestras discusiones privadas y que por eso lo había dejado. Javi se quedó callado un buen rato y luego admitió que así no era como ella lo había contado. Por supuesto que no. Esa misma tarde, recibí un correo de la madre de Elena preguntándome si podíamos hablar. Era educado, pero iba con segundas. Decía que los matrimonios requieren ceder y que el orgullo no debería arruinar un futuro juntos. Otra vez esa palabra, orgullo. Le respondí con respeto, explicándole que no era una cuestión de orgullo, sino de límites y de confianza. Le dejé claro que no me sentía cómodo casándome con alguien que metía a su exnovio en nuestros conflictos y que condicionaba mi participación a tener que contentarlo a él. No me volvió a contestar. Más tarde esa noche, Elena se presentó de nuevo en mi edificio. Lo sé porque el vecino de abajo me mandó un mensaje avisando de que alguien estaba llamando al telefonillo sin parar. No contesté, pues ya le había dejado claro que no era bienvenida. Al ver que no abría, envió un último correo. Era más largo que los anteriores, menos enfadado y mucho más estratégico. Decía que estaba dispuesta a quitar a Raúl de la lista de invitados, si eso era lo que hacía falta para seguir adelante, pero que necesitaba garantías de que yo no volvería a humillarla de esa manera. También me pedía que le pidiera perdón por haber exagerado y por haber cancelado la finca sin darle tiempo a calmarse. Ahí estaba la trampa. Sacaría a Raúl de la lista, pero solo si yo admitía que tenía la culpa por haberme mantenido firme. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no lo estaba interpretando mal. No era una disculpa, era un trueque, y me di cuenta de algo incómodo pero muy necesario. Si aceptaba, estaría sentando el precedente de que, cada vez que ella cruzara la línea y yo me resistiera,
acabaría siendo yo quien cargara con la culpa para restaurar la paz. Eso no es una pareja. Es un adiestramiento. Así que no negocié. Me reenvié el correo a mí mismo para guardarlo como prueba y luego me puse en contacto con la finca por última vez para confirmar que la cancelación era definitiva y que no se podía revertir sin firmar un contrato nuevo. Me confirmaron que el expediente estaba cerrado. Ya no había vuelta atrás, ni a nivel administrativo ni personal. La semana siguiente fue más tranquila en apariencia, pero no en la realidad. Elena dejó de intentar ponerse en contacto conmigo directamente. En su lugar, empezaron a llegarme rumores de terceros. Al parecer, una compañera suya le contó a un conocido común que me habían entrado dudas de última hora. Otra persona escuchó que yo me sentía inseguro por su pasado y que no podía soportar estar con una mujer que tuviera historia. Era curioso lo coherente que resultaba su versión en todas partes. En todas sus historias yo era frágil. Estaba agobiado y me sentía amenazado. Nunca se mencionó que me había exigido pedirle perdón a su exnovio como condición para casarnos. No respondí públicamente, ni publiqué nada, ni intenté corregir la historia en cada círculo de amigos. Esa es una batalla perdida, porque la gente cree lo que encaja con sus opiniones previas. En lugar de eso, me centré en la logística. Ya habíamos planeado mudarnos juntos a un piso nuevo después de la boda y la solicitud del contrato de alquiler estaba en trámite. Llamé a la inmobiliaria y retiré mi parte formalmente, pidiendo una confirmación por escrito de que mi nombre ya no figuraba en el expediente. No quería que mis datos se quedaran en ningún sitio que ella pudiera utilizar. También revisé los contratos de los proveedores para asegurarme de que mi exposición financiera estaba limitada. La pérdida de las señales era real pero manejable, así que pagué mi parte inmediatamente y guardé los recibos. Por esas fechas, ocurrió algo más que no me esperaba. Raúl me escribió un correo electrónico directamente desde su cuenta del trabajo. Escribió que se sentía en la obligación de intervenir porque Elena estaba en una espiral destructiva y se culpaba a sí misma. Dijo que nunca tuvo la intención de causar división y que respetaba mi posición como su futuro marido. Esa frase fue o muy torpe o muy calculada. También dijo que si quería quedar para tomar un café y aclarar malentendidos, él estaba dispuesto a ello. Hizo hincapié en que los hombres maduros se comunican en lugar de cerrarse en banda. Lo leí detenidamente buscando alguna señal de empatía. No reconocía en ningún momento que meterse en nuestro conflicto privado fuera inapropiado. Ni admitía que recibir capturas de pantalla de nuestras discusiones fuera cruzar una línea roja. Solo sugería de forma suave que yo era quien se negaba a madurar. Aquella fue la pieza definitiva para mí. Porque me di cuenta de algo muy simple. Si me casaba con Elena, Raúl no pasaría a un segundo plano, sino que seguiría siendo un consultor en nuestras discusiones, un voto en la sombra, y Elena seguiría viéndolo como algo razonable. Así que le contesté una sola vez. Le dije que no había ningún malentendido, que esa no era su relación para mediar y que no volviera a ponerse en contacto conmigo. Sisa. Luego bloqueé su correo. Esa noche. Por primera vez desde que empezó todo esto, mi teléfono estuvo en completo silencio. Y ese silencio me supo a gloria. Aproximadamente una semana después de que todo se calmara, me encontré a Elena en un supermercado cerca de mi casa. No fue planeado. Simplemente fue mala suerte. Ella me vio primero. Lo supe porque se quedó paralizada en medio del pasillo y luego enderezó la postura como si se preparara para salir a escena. Pensé en darme la vuelta. Pero decidí que no iba a actuar como si tuviera algo de lo que esconderme. Acabamos frente a frente cerca de la sección de lácteos. Se la veía diferente. No estaba destrozada,
ni arrepentida, sino muy entera. Me saludó como si fuéramos compañeros de trabajo que llevaban unos días sin verse. Asentí y le devolví el saludo. Hubo una pausa en la que claramente esperaba que yo abriera la puerta a una conversación. Como no lo hice, lo hizo ella. Dijo que ojalá hubiera manejado las cosas de otra manera y que cancelar todo públicamente en lugar de solucionarlo en privado la había herido profundamente. Hizo hincapié en lo de públicamente. Como si yo hubiera puesto un anuncio en la autopista, en lugar de llamar directamente a los proveedores. Le contesté que lo había manejado en privado, que los proveedores eran parte de la logística de la boda y necesitaban información precisa. Suspiró y dijo que ya sabía a qué se refería. Luego dijo algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Dijo que Raúl estaba de acuerdo en que ambos habíamos sacado las cosas de quicio y que, con una comunicación adecuada, podríamos haber evitado todo este lío. Ahí estaba otra vez. Raúl como evaluador. Raúl como juez. Le hice una última pregunta. Le pregunté si pudiéramos retroceder a aquella noche y yo le dijera que no iba a pedir perdón. Habría respetado mi decisión sin consecuencias. Dudó un momento. No mucho, pero lo suficiente. Contestó que solo necesitaba que le demostrara que podía poner sus sentimientos en primer lugar. Esa respuesta fue honesta y muy reveladora. Poner sus sentimientos en primer lugar significaba subordinar mis propios límites. Significaba aceptar que la comodidad de ella con su ex pesaba más que mi incomodidad. Le respondí con calma que no me interesaba una relación estructurada de esa manera. Se la vio molesta entonces. No triste, sino molesta. Como si yo estuviera siendo complicado sin motivo. Dijo que suponía que eso era todo entonces. Le dije que sí, que eso era todo. Nos quedamos allí un segundo más. Luego cogió su cesta y se alejó sin mirar atrás. No sentí rabia ni arrepentimiento, solo reafirmación. Porque ella enmarcó el problema como mi incapacidad para priorizar sus sentimientos, no como su incapacidad para proteger nuestra relación de influencias externas. Han pasado 3 meses desde que se canceló oficialmente la boda. Las consecuencias económicas están liquidadas y dividimos la pérdida de las señales no reembolsables según los contratos que firmamos. No hubo demandas, ni amenazas legales dramáticas. Solo papeleo y recibos. La versión social de los hechos también se estabilizó. La gente que quiso creer que me entró el pánico, lo sigue creyendo. Los que me preguntaron por mi versión, la escucharon y sacaron sus propias conclusiones. No he ido mendigando validación a nadie. Elena y yo no hemos vuelto a hablar desde lo del supermercado. Hace poco, un amigo en común mencionó que ella y Raúl han estado pasando mucho tiempo juntos otra vez. No hice más preguntas porque ya no es asunto mío. En todo caso, refuerza el instinto que tuve cuando ella insistió en que él tenía que formar parte del día de nuestra boda. Echando la vista atrás, el detonante real fue pequeño sobre el papel, una invitación, una disculpa, una exigencia disfrazada de compromiso, pero la estructura que había debajo no era pequeña en absoluto. Involucró a su ex en nuestro conflicto privado y trató su opinión como algo relevante para nuestro compromiso. Me posicionó como alguien que necesitaba ganarse la aprobación de un hombre que no pintaba nada en mi futuro. Y cuando me negué, en lugar de recapacitar, intensificó el ataque. Lo que más destaca no es la discusión en sí, sino lo rápido que se movió para controlar la versión de los hechos cuando vio que yo no cedía. Llamar a mi hermana, escribir a mis amigos, sugerir que yo era un inestable. Eso no era pánico. Era control de daños. Si le hubiera pedido perdón a Raúl, la boda habría seguido adelante. Por fuera,
Todo habría parecido perfecto con fotos, sonrisas y discursos. Pero yo habría sabido que, a la hora de la verdad, mis límites eran negociables y su ex tenía voz y voto en nuestra dinámica. Esa realidad no iba a desaparecer después de la luna de miel. La gente me sigue preguntando si me arrepiento de haber sido tan tajante. La respuesta honesta es que no. Cancelar una boda es caro y un fastidio. Pero divorciarse de alguien que no respeta tus límites es mucho peor. No perdí un matrimonio. Evité uno que ya estaba montado en mi contra. Y el hecho de que ella solo se creyera que iba en serio cuando la finca confirmó la cancelación, me dice todo lo que necesito. Saber sobre cómo veía mi firmeza. Pensaba que iba de farol, pero no lo iba. Gracias por llegar hasta el final. Os deseo lo mejor. Cuidaos mucho y manteneos sanos.